Hablar de Julio Cortázar y de la ciudad de París es como hablar de una sola cosa, como uno e indiviso, ¿no? Porque Cortázar siempre dijo que París era el gran amor de su vida, más allá del amor que él sentía por las mujeres, por ejemplo, las mujeres que tuvo, o por la música. Realmente la ciudad de París y Cortázar es como decir Juan García Hortelano, Madrid. Es como decir Rafael Alberti, Sevilla. Como decir Juan Marsé, Barcelona. Decir Julio Cortázar es decir, claro, Buenos Aires, pero sobre todo París. Porque París, que él dice, ya de muy joven, en una carta dice, París es mi vocación. El primer viaje, que es un viaje casi turístico que hace en el año 50, que está apenas unas semanas en París y unas semanas en Italia, lo deciden ya absolutamente a trasladarse a la ciudad en cuanto pueda. La ruta de Cortázar en París, que se fija, bueno, que ahora es una iniciativa, a mí me parece muy inteligente, del Instituto Cervantes, fija una serie de puntos geográficos en los que uno realmente se puede sentir como se sintió Cortázar, porque tenemos pruebas escritas o recuerdos, incluso entrevistas, donde dice, esta era mi plaza favorita, este puente, aquí, por aquí se paseaban la maga, etcétera, ¿no? Aparte de todo eso, yo creo que lo importante es, más allá de seguir los puntos de la ruta, procurar ir de punto a punto si no están muy lejanos. Se puede ir en autobús, claro, se puede ir en metro, que el metro es un elemento fundamental en la narrativa de Cortázar. Hay muchos cuentos, hay capítulos de Rayuela, hay esa escena extraordinaria del perseguidor, de Johnny Carter, el protagonista, ese trasunto del saxofonista Charlie Parker, ¿verdad?, donde él tiene una experiencia casi mística en el metro. Aparte de eso, yo recomiendo pasear. Pasear porque efectivamente Cortázar es lo que los franceses llaman un gran flâneur, ¿no? O sea, un gran paseante. Y entonces, para Cortázar, pasear la ciudad, decía él que era el mejor modo de conocerla incluso en el sentido bíblico, ¿no? Él decía que yo practico una rhabdomancia ambulatoria. O sea, ambulatorio es de ambular, o sea, de caminar, y la rhabdomancia, los rhabdomantes son aquellos que saben dónde está, como los zaorís, ¿no?, que saben dónde está encuentran el agua subterránea con un péndulo. Entonces cuenta la leyenda que él tenía un mapa de París, lo extendía sobre la mesa y o bien hacía así, se daba dos vueltas y ponía un dedo, y donde caía el dedo, él tomaba el metro hasta allí. Y era un barrio que igual no conocía, podía ser Belleville. Y entonces él allí se ponía a pasear sin guía, hasta perderse, ¿no? Que es eso, que es la figura baudelairiana por excelencia, ¿verdad? El que se pierde en la ciudad. Y es el modo de descubrir los rincones que no están en las guías, ¿verdad? Esas callejuelas, esos patios interiores perdidos. Y él decía que ponía muy nervioso a sus amigos, paseando con él, dice, porque yo no miro solo a los lados, también miro arriba, a los grandes tejados de las casas de París, ¿verdad? Esa preciosidad. O miro los zaguanes, las fuentes, los rincones que normalmente la gente no mira. Y entonces me dicen, Julio, es que no estamos llegando nunca, porque tardamos mucho en ir de un sitio a otro, porque él realmente se distraía. Casi, digamos, se dejaba imbuir o se dejaba emborrachar por esas sensaciones que en París, a poco olfato que tenga uno, casi puede reconocer en qué barrio está, por el olor. Porque los olores, por los restaurantes, ¿verdad? Pero los olores, los colores, los sonidos, todo eso que hace en realidad de París ciudad mítica, ciudad fabulosa, y que es un poco una sinfonía, por decirlo de un modo un poco cursi, urbana, que la prosa de Cortázar acompaña muchísimo, invita muchísimo mejor a hacer esa experiencia. Hay gente que dice que Rayuela es una enciclopedia, es un catálogo de arte, es un catálogo de música. Sí, es verdad, pero también es, sobre todo, yo creo, un callejero. O sea, de hecho, se ha publicado recientemente una reedición conmemorando el 50 aniversario de Rayuela con un mapa para que uno pueda seguir realmente. Tú los ves pasear, encontraría la maga y dice cómo es ese recorrido, ese deambular de el protagonista Horacio Oliveira y la maga, ese deambular por la ciudad, cada uno a la suya, sin quedar en ningún sitio seguros de que se iban a encontrar, ¿no? Eso normalmente sucede en el barrio latino, cerca de Notre Dame, por allí, ¿no? Toda esa zona.
pero realmente el sentido de urbano, claro, se ha dicho, Rayuela es una novela urbana, es una novela urbana sin duda, una novela urbana desdoblada, porque está Buenos Aires, que es el lado de acá, y está París, que es el lado de allá, pero yo creo que no hay ninguna duda que no la podía haber escrito igual en otra ciudad. No hubiera funcionado, desdoblar Buenos Aires con Madrid, o con Barcelona, o con Roma. Con Roma quizás sí, porque Roma hay también aquella novela de Carlo Emilio Gara, de la Vía Merulana, que es algo parecido, ¿no? Pero esa importancia no solo física, sino digamos metafísica o existencial que tiene una ciudad tan imantada de literatura como es París, me parece que es el escenario que permite eso. Uno de los lugares que a mí más me gusta visitar, o donde más siento realmente el espíritu cortázariano, o sea, lo siento en la mesa de al lado, lo siento sentado en la mesa de al lado, ¿verdad? Es el restaurante Polidor, que está en la calle de Messey-le-Prince, detrás de la Sorbona, que es un restaurante tradicional de cocina francesa realmente. Si ustedes van, recomiendo entusiásticamente el bœuf bourguignon avec de frites y la cerveza. El bœuf bourguignon, que es un estofado potente, ¿verdad? Excelente. Y el Polidor es el escenario de la primera escena, que es como un coagulante de significados, de la novela 62 Modelo para Armar, que sale en el año 68. El Polidor es un restaurante histórico porque, por ejemplo, el Colegio de Altos Estudios Patafísicos, el Colegio de la Patafísica de Jarry, de Queneau, estaban allí. Ionesco, hacían reuniones allí. Yo la primera vez que fui al Polidor, hace muchos años, solo entré, no pude comer porque yo era un turista muy pobre, ¿verdad? Pero me dejaron entrar y pregunté en qué sala se reunían los colegios, si era verdad. Claro, no había internet entonces, sí, corría como leyenda. Si era verdad que allí se había reunido el Colegio de Altos Estudios Patafísicos. Y me dijeron, me huí. Y digo, ¿y me pueden decir en qué sala? Y me dijeron, me no. Si me preguntan cuál sería el escenario de los cronopios, aparte de que sabemos que nacen él asiste a un concierto en el Teatro de los Campos Elíseos, es un concierto de Stravinsky, y a mitad del concierto cuenta él, o sea, ha contado él en entrevistas, incluso en vídeos, él estaba, yo supongo que es el año 52, él era bastante pobre, y a ese concierto él debía estar en uno de los peores asientos, o sea, al fondo, en el purgatorio de los melómanos, él debía estar allí, y en esa media parte él tenía una gran emoción, porque aparte de que es Stravinsky, al que él adoraba, la escenografía es de Jean Cocteau, y Jean Cocteau es uno de los 6 o 7 o 10 nombres fundamentales para Julio Cortázar, porque él, cuando lee el año 39 Opio, dice, me meto de cabeza en la literatura moderna. No solo en la literatura moderna, sino en el arte moderno, porque ahí descubre a Dalí, a Buñuel, de los que él nunca había oído hablar. Bueno, aparte de eso, entonces él está en un momento de profunda concentración intelectual en la primera parte del concierto, y en el ínterin, hasta que empieza la segunda, se distrae, se abstrae y se pone así, debía estar mirando el techo del teatro, y en ese momento ve, dice él, una especie de globos verdes, húmedos, que pasan por allí. No los ve en realidad porque no existen, pero es una ensoñación que tiene, una alucinación, y no solo los ve, sino que le vienen con el nombre. Dice, son cronopios. Ese es el momento que es el nacimiento de los cronopios. Cortázar está a punto de morir, está muriendo. Creemos que lo sabía, no lo dijo, pero era un tipo que está adelgazando 3 kilos a la semana, que está viendo con unos picores que se muere, que se está muriendo en definitiva. Le dijo a Aurora Bernárdez y a su gran amigo Saúl Yurkevich, poeta y crítico argentino, lamentablemente fallecido también, les dijo que quería visitar un último lugar. Ese lugar es el espléndido, fastuoso, magnífico, una preciosidad, la biblioteca del Arsenal. Saúl Yurkevich cogió el coche, los condujo, fueron los 3, llegaron y hay unas escaleras, y Cortázar no se vio, y dice, no me veo capaz.
pero subid y me contáis cómo está. En esa biblioteca pasó Cortázar muchas tardes, días, fines de semana, no sé, de los primeros años, cuando él era tan pobre que si se quedaba en casa y era invierno se moría de frío. Y entonces se iba a una biblioteca pública donde uno puede leer con una cierta calma y con un cierto confort. Y allí hay que suponer que leyó innumerables cosas y que allí escribió los primeros cuentos de París, Axolotl, por ejemplo, que pasa en el Jardin des Plantes, que también hay que visitar, ¿no? Pues cuando uno sube allí y lo ve, dice, aquí igual terminó Imagen de John Keats. O sea, aquí, en esta silla donde yo me estoy sentando ahora, igual tuvo lugar el primer pensamiento sobre el perseguidor. Es una cosa muy emocionante. Bueno, Cortázar no pudo seguir. Y cuando Aurora y Saúl bajaron, le dijeron una cosa que para él fue una gran alegría. Dijeron, está igual. Las mismas sillas, las mismas lámparas. Y eso, que fue la última visita de Cortázar a un lugar en París, antes de ingresar definitivamente en un hospital donde moriría, debió ser una gran alegría para él. Julio Cortázar muere el 12 de febrero de 1984. Este año cumplimos el centenario, el 30 aniversario, no, la conmemoración de los 30 años de la muerte. Y muere de leucemia mieloide crónica. Como atestigua el informe médico, en la edición de la correspondencia hay una nota a pie que dice quién hizo ese dictamen, o sea, es una cosa, está publicada, dictaminada, etc. Ha habido gente, no voy a decir nombres, pero es sabido, ha habido gente que dice que Cortázar murió de SIDA. Él tuvo un accidente en el que casi se muere porque se estaba desangrando, ¿verdad? Cuando estaba en Aix-en-Provence. Y allí le hacen una transfusión masiva, él lo cuenta en las cartas, le hace una transfusión de 30 litros. Y él dice, él que era tan amante del mito del vampiro y del conde Drácula, dice, ni el conde chupó en una noche 30 litros de sangre. Dice como con un cierto orgullo, ¿no? Bueno, pues hay una teoría de que allí esa sangre estaba contaminada de SIDA. La idea no es descabellada, porque el SIDA como enfermedad se reconoce, se diagnostica años después. O sea, puede ser que en un hospital público de Francia, como ha habido casos, y hay ya una cantidad de jurisprudencia al respecto, hubo involuntarias transfusiones mortales, pero que los médicos no sabían que esa sangre estaba mal, o sea, era mortal, porque la enfermedad no se conocía, o sea, no se podía detectar. Muy bien. O sea, que es verosímil. Y entonces, según esa teoría malévola, él le habría transmitido el SIDA a su mujer de entonces, que es la segunda esposa, Carole Dunlop, que muere en el año 82. Comparten los dos esa preciosa tumba del cementerio de Montparnasse. Dice Carole Dunlop, Julio Cortázar, ¿no? Las fechas. Pues es verosímil, la teoría es verosímil. Lo que pasa es una teoría que tiene un éxito periodístico innegable. La persona que transmite la leyenda negra, diría yo, o la broma de mal gusto, da entrevistas en las que apenas se refiere a nada más de Julio Cortázar que a su amistad que tuvieron la señora esta, por decirlo así, esta señora y Julio Cortázar. Y bueno, al periodista tampoco le interesa mucho más. Esto da morbo, esto es un titular. Cortázar murió de SIDA, es un titular. Pero bueno, el único modo de poderlo confirmar o desmentir para siempre es una cosa tan desgraciada y tan irrealizable y tan anti-cortázariana como sería exhumar el cadáver y hacer un análisis de esos restos. Eso me parece un mal gusto atroz. O sea que yo desmiento, por la parte de que yo sé la leyenda en absoluto, y me parece muy desagradable. La alcaldía de París, o el Instituto de Cervantes, o varias otras instituciones, procuran, en la medida de lo posible, que haya un testimonio real que uno pueda seguir, como es esta misma ruta, o como es la placa que está en la 4 de la Rue Martel, que es donde fue su último domicilio,
digamos que París o la gente que está en París quiere agradecer o devolver esa institucionalización mítica que, en cierto modo, Cortázar da a la ciudad, porque no hay más que ir a la tumba para ver que es más que una tumba, parece un bazar chino. Hay de todo. Hay cigarrillos, libretas, cartas, etc. No hay más que pasearse por París con un poco de atención y ver que hay gente que está siguiendo, realmente, está en el Pont des Arts siguiendo la escena donde la maga le dice Oliveira, etc. Ahora, Cortázar, ¿qué pensaría de esto? Yo creo que no estaría demasiado contento. O sea, estaría, sí, hay que decirlo de un modo un poco, es una cosa ambivalente. Yo creo que le daría un poco de vergüenza. O sea, pensar que la tumba más visitada o más obsequiada del cementerio de Montparnasse es la suya, siendo que ahí está, ahí al lado, el gran César Vallejo, que allí está el inmortal Baudelaire. Le daría un poco de vergüenza, pero a la vez yo creo que lo agradecería, como cualquiera, porque allí está la prueba de que, Julio, no te equivocaste, tu obra sigue viva, ¿no? Eso yo creo que a él le emocionaría profundamente, como nos emociona a todos cuando vamos allí.